Bueno, gracias. ¿Han bajado las tensiones suficientemente? Ciertamente, gracias por la oportunidad. Podríamos decir que el año que cerró y lo que va es como el mejor momento de la relación política en los últimos 7 años. El presidente Santos junto con el presidente Chávez y ahora con el presidente Maduro han logrado establecer como un modus vivendi, una manera de respetarse a cada uno y manejar y mejorar el conflicto, la comunicación y la confianza entre los dos gobiernos. Esto de alguna manera se ha visto reflejado en el flujo comercial que durante los últimos 2 años, es decir, en el 2013, el 2012, había crecido un 20 y tanto, un 30% interanual, pero que el año pasado, ya por un tema venezolano, que tiene que ver con la capacidad o disponibilidad de divisas para poder importar, empezó a verse afectada la relación y cayó un 8%, una cosa así. En este momento seguimos importando de Colombia, también, aunque... Para recordar, ¿qué importamos fundamentalmente? Oye, en este momento de las cosas que estamos importando tienen que ver con productos de chocolate y waffles y caramelos y cosas así, además de medicamentos de uso humano, pañales y toallas sanitarias y esas cosas. Quizás son de los que están en los primeros lugares y nosotros muchos productos o insumos del sector químico que son requeridos en Colombia para hacer procesos productivos y para, bueno, ya sea inclusive para poderlos importar después como productos terminados o para que ellos lo usen allá. Ahora, en ese sentido, todo va a depender fundamentalmente del tema de las divisas, ¿no? Para que vuelva a crecer esa relación comercial que, por supuesto, no está en los niveles que estuvieron en el pasado. Sí, en estos días yo he estado conversando y la gente plantea mucho que las empresas colombianas están evaluando irse del país. Y lo que queremos, sí, eso salió publicado eso recientemente. se ha dicho. ¿Eso es cierto? Es cierto, pero es cierto no solo para empresas colombianas. Es decir, las empresas en general están evaluando cómo operar en Venezuela. Tienen que adecuarse a las reglas del juego y como tú sabes, para poder acceder a divisas por el régimen cambiario venezolano hay tres maneras. Está el CENCOEX, que es lo que antes era CADIVI, tenemos un SICAD, que podríamos decir que es SICAD 1 y tenemos un SICAD 2. Entonces, dependiendo del sector al que tú correspondes. Bueno, y el cuarto que es el paralelo. Existe el paralelo, pero estas empresas y estas corporaciones que tienen que mantener relaciones formales con casas matrices o con clientes, tratan siempre de buscar mecanismos que sean muy seguros para la obtención de las divisas. Es lógico, ¿no? Es lógico. Precisamente por no tener seguridad por un tiempo, un periodo de tiempo, después que desapareció el SIDME, ellas se eran como recortadas, es decir, estaban como medio asfixiadas. Y ahora se abren otras alternativas como el SICAD 2. Pero en ese contexto, en tanto en cuanto cuando ellas van a buscar dólares, no reciben o no consiguen todo lo que están requiriendo para la operación actual, e inclusive para pagar deudas anteriores, entonces han tenido que reducir la operación porque tú tienes que operar en base a los inventarios con que cuentas y hay unas que cuando ven que no les dan los números han decidido cerrar. Perdón, y eso pasa con empresas colombianas como puede pasar con cualquier otra empresa de cualquier otra nacionalidad. Por cierto, Luis Alberto, las deudas esas que tanto discutieron en su momento Uribe, Chávez, Santos, Chávez, las deudas con las empresas colombianas se han ido cancelando. Mira, en aquella oportunidad... ¿O sigue la lentitud en la liquidación de esas deudas? Hay como varios capítulos. Aquella deuda importantísima que se generó por el conflicto, en gran medida fue cancelada, pero siempre quedan unas cosas en el tintero. Y hay empresas que le quedan un 10, un 15, un 20% de su deuda original, pero hay otras, muy pocas, pero que son importantes, que le quedó el 100%. Porque en ese momento, como tiene que ver con trámites burocráticos, no tenía un permiso, no tenía una solvencia, y entonces no pasó por toda la gestión de pago. Y fue después que se pusieron al día legalmente en Venezuela, pero entonces ya había pasado como el momentum para la negociación del pago. Y después Venezuela no ha tenido siempre la disponibilidad de divisas para poder autorizar la liquidación de esas deudas. Entonces, esos son pocos, pero son importantes. Ahí es donde el ejemplo que yo he dicho en estos días de esta empresa que adquirió una deuda a 16 millones de dólares y que por el transcurrir del tiempo, cuando era CADIVI a 210 y ahora que pudiera ir a SICAD 2, se convierte esa deuda de 16 millones de dólares en 670.000 dólares. O sea, la pérdida es importante. Ahora, resumiendo el tema de las empresas colombianas que pudieran marcharse del país, ¿cuáles son fundamentalmente las empresas que pudieran irse de Venezuela? Bueno, del conocimiento que tenemos en la Cámara son fundamentalmente empresas que están vinculadas a cadenas de tienda, que están amarradas a productos que vienen de Colombia, en el sector confección, ropa, calzado, marroquinería. Ya unas se han ido, otras lo están evaluando, otras simplemente están evaluando. ¿Hay una fecha determinada que se ha fijado? Bueno, eso va a depender de cada tienda y todo
Ninguna que liquiden las divisas, ¿no? Sí, sí. Es que recordemos que ninguna empresa se orgullece de retirarse de un mercado. No, por supuesto. Y menos de un mercado como el venezolano, que en muchos casos fue el primer mercado de internacionalización de su operación. Y segundo, que ha sido de alta renta en el pasado. Lo que pasa es que cuando compensas y ves en el tiempo, a lo mejor ya no fuimos tan rentables. Entonces, esas empresas, cada quien de acuerdo a sus capacidades, su capacidad de resistencia o la capacidad de financiamiento de parte de la casa matriz porque ha mandado inventario, o de acuerdo a lo que ha decidido la casa matriz respecto a lo que le dicen desde Venezuela, puede ser antes o después. Ahora, si este modelo económico se mantiene así, lo más probable, y no es un pronóstico sencillamente pesimista, es una realidad objetiva, tendrán que marcharse. Sí. Muchas empresas se irán... Porque con este modelo, esas empresas no pueden sobrevivir. Las empresas siempre tratan de adecuarse al marco legal que le corresponde y ver cuáles son los espacios. Pero si te asfixian... Bueno, entonces tendrán que irse, pero si eran empresas colombianas, pues también si eran empresas de otras partes. Esa es la otra cara de la moneda, aquí lo que hay que evaluar es qué cosas se tienen que hacer para flexibilizar el modelo, para hacerlo viable y para que las empresas tengan la capacidad, por ejemplo, en este caso que tiene que ver con insumos importados, de tener las divisas para poder comprar esos insumos. Vamos a otro tema, ¿no? Tiene que ver con lo político, Luis Alberto. ¿Qué tanto pudiera influir en la relación comercial y en la relación política, obviamente, el resultado electoral del día domingo en Colombia? Bueno, tenemos que... ¿Qué pasa si repite Santos, por lo menos en la primera vuelta? Tendría que ir una segunda. ¿Y qué pasa si gana Zuluaga, el candidato del uribismo? Primero tengo que decir que en la Cámara que yo represento, claro, tratamos de no meternos en política porque hemos aprendido que para poder manejarnos en estos entornos a veces como tan complejos, es mejor mantenerse al margen. Pero efectivamente la política tiene un efecto en la relación comercial y muy importante porque para estos gobiernos, que Colombia y Venezuela, el tema político es determinante. Hemos observado que con el presidente Santos se ha logrado establecer un modus vivendi, como decía al principio. Entonces ha habido mejoría en la confianza y en la comunicación. Quizás si no gana, no gana por segunda vez el presidente Santos y es el candidato Zuluaga el que gana, lo que se avisora es que va a haber mayor confrontación y eso muy fácilmente podría afectar la relación comercial binacional. Aunque yo siempre... Y sobre todo porque el tema Venezuela ha surgido ocasionalmente, pero ha surgido en el fragor y la intensidad de la campaña electoral colombiana. Es que ciertamente los vínculos entre Venezuela y Colombia, porque somos hermanos fronterizos, porque tenemos una gran población colombiana en Venezuela y una gran población de venezolanos en Colombia, se ha convertido en algo... Ha crecido, ¿verdad, esa población ciertamente. en Colombia? Es ya parte de la agenda interna. Es decir, Colombia, los temas de Colombia se tratan aquí, los temas de Venezuela se tratan allá y es parte de nuestra agenda interna. Nosotros lo que pensamos es que independientemente de quién gane, y recordemos que ya es de 2 vueltas, si no se tiene un porcentaje superior al 50%, hay que ir a una segunda vuelta y ahí las cosas pueden cambiar porque los votos no se endosan y una cantidad de cosas. Y en la política cualquier cosa puede suceder. Al final del día entendemos y aspiramos que la realidad y las necesidades de la gente que involucra esa relación entre Venezuela y Colombia se imponga, porque no podemos dejar de lado que existen distorsiones en la relación en términos económicos y comerciales, pero tenemos una frontera muy amplia. Y por eso también se da el contrabando. Y por eso hay gente que se ve afectada. ¿Cómo está esa zona caliente, por cierto, sobre todo la del Táchira? Está bastante fuerte el tema, porque aunque se han implementado unos mecanismos binacionales, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Colombia están actuando de manera conjunta, las fuerzas militares de un lado y del otro, para ver cómo van contra el contrabando y los ilícitos aduaneros. A punta de puro control no se logran todas las cosas. A veces hay que como que salirse de la hoja y ver qué es lo que está produciendo esa situación. Entonces, quizás el gobierno que sea, el que venga, tendrán que sentarse a tratar de ver cómo armonizamos las reglas de cómo hacer las cosas de un lado de la frontera y del otro, tomando en cuenta inclusive lo que piensa la propia gente de la frontera para que se sientan involucrados en la solución. ¿Son tomados en cuenta los habitantes de la frontera? ¿Son consultados? Lamentablemente, sabes que nosotros los caraqueños, así como los bogotanos, nos encanta tener las soluciones y llegar y plantear cosas. Sí, de las oficinas. Entonces, muchas veces, tanto Caracas como Bogotá plantean soluciones viéndolas desde las capitales. Eso lo conocen mejor los que viven en Cúcuta y los que viven en San Antonio. Eso lo conocen y muchas veces lo padecen. Sí. Y dicen eso de nosotros, ¿no? Entonces creemos que si se generan espacios donde ellos se involucren, que conocen más la realidad, podría ser más fácil. Pero podríamos plantear que uno de los elementos concretos que se ha hecho desde Colombia es revertir todos los instrumentos jurídicos que permitían
que la venta de productos orígenes del contrabando en Venezuela hacia Colombia fueran vendidos como productos legales. Y eso ya no es así desde hace un tiempo para acá, lo que hace que tengan las herramientas la policía y las fuerzas de Colombia para ir en contra de eso. Pero eso también tiene un impacto social. Porque recordemos gente que ha vivido toda su vida de eso. Y quiero llamar la atención que desde que cayó ese comercio formal de Venezuela y Colombia, por el cual Cabecol aboga, las empresas que están en Cabecol siempre promovemos el comercio formal, la empresa seria que va por la aduana, que declara, que cumple con sus compromisos legales. Precisamente cuando cae el comercio se ve afectada la actividad económica en la frontera. Y esa gente que culturalmente tiene como... le es muy sensible y muy fácil el arbitraje, ir de un lado para el otro, se dedicó de alguna manera como un rebusque a ese comercio informal. Si el modelo fuera diferente en nuestro país, el modelo económico me refiero, si no existiera un control de cambio, por ejemplo, la situación fuera diferente. Nosotros siempre recordamos que la mejor manera de solucionar estas cosas, estas distorsiones, a nivel mundial ha sido a través de la integración. Y la integración Europa consiste... es el gran ejemplo, ¿no? Exactamente. Tú colocas dos mercados contiguos donde las maneras de hacer las cosas de un lado del otro son diferentes, los costos que implican las transacciones también son diferentes y al ponerlos en contacto siempre va a haber arbitramiento, gente que lleve y que trae. En el caso de Europa, ellos lo han hecho armonizando las normas. En el caso de América, nosotros durante mucho tiempo en la comunidad andina teníamos las mismas normas para hacer las cosas con Colombia. Entonces, al dejar de tener las mismas normas, sino que cada quien tiene normas como les parezca, hace que estas decisiones sean base a los criterios soberanos de Venezuela y de Colombia, pero que al final del día tienen efectos distintos en el mercado. Y eso se pone en contacto en la frontera, donde es altamente poblada, donde tenemos además poblaciones indígenas, donde tenemos poblaciones rurales, etcétera, etcétera. Una curiosidad antes de culminar, Luis Alberto, ya que mencionabas la presencia de muchos venezolanos en Colombia, ¿cómo están tratando a los venezolanos en Colombia? ¿Y quiénes son los que realmente se van a Colombia? ¿Cuál es el perfil del venezolano que marcha a Colombia? El perfil del venezolano normalmente es un inversionista que tiene cierta capacidad, cierto nivel de preparación intelectual, es un muy buen perfil el que va, ¿no? ¿Cómo son recibidos? En principio pensamos que bien, Colombia se ha abierto al mundo y también a los venezolanos. Recuerda que es un proceso como de redescubrimiento binacional y siempre hay rivalidades entre los hermanos. Entonces, cuando somos muchos los que vamos, hay unos que nos reciben con mayor agrado y otros, tú sabes, como con cierta Pero fíjate lo distancia. paradójico, cómo se recibe y se ha recibido durante años al colombiano aquí de una manera diferente. Ciertamente. Con aprecio, con cariño, se integra a la sociedad venezolana y hacia allá es la cosa diferente, ¿no? Bueno, yo pienso que los venezolanos que están allá nos falta también mucho porque somos menos, Claro. ¿verdad? Y al mismo tiempo esta situación de inmigrantes nueva. Entonces hay que irse, es un proceso que se tiene que ir dando. Bueno, gracias por toda esta información, Luis Alberto, muy amable por estar con nosotros y darnos detalles. Vamos a ver qué pasa.